Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia en este segundo día del Congreso Semana del Urbanista 2022. Si gustan prender sus cámaras, tenemos como invitado a esta conferencia magistral al maestro Enrique Soto. Tenemos de moderador al DUA Juan Andrés Contreras, que nos van a acompañar. Él nos va a acompañar a lo largo de esta sesión de conferencias. Damos la bienvenida a todos los presentes, maestros, docentes, alumnos y público en general. Comenzamos. Adelante, maestro Juan. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí acompañando a los ponentes y poder presentarlos. Agradecer tanto a la Facultad de Arquitectura de la UAP, al Colegio de Urbanismo y bueno, también a la NEDUB y al CUDAEP, que son las organizaciones, pues en este caso de sociedad civil, que siempre necesitamos. Y ayer que hablaban, aprovecho un poco la palabra, que se hablaba de cómo mejoramos nuestras ciudades o cómo comenzar. Yo creo que ahí la invitación pues a todos los chicos estudiantes que pues, se sumen a la NEDUB, al CUDAEP, ¿no? También como servidores o practicantes. Pues en la NEDUB pues, están haciendo bastantes cosas y creo que desde ahí podemos comenzar a hacer cambios y aportar para mejorar nuestras ciudades. Y bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder presentar al doctor Enrique Soto Alba. Es urbanista y es maestro en urbanismo con especialidad en desarrollo inmobiliario por la UNAM. Actualmente es doctorante, es profesor en carrera titular A en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es fundador y responsable de la maestría en gestión urbana y políticas públicas del posgrado de urbanismo en la UNAM. Recientemente fue nombrado secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue coordinador de la licenciatura en urbanismo de la Facultad de Arquitectura en la UNAM de 2015 a 2013 y director de planeación inmobiliaria en el gobierno federal de 2013 a 2016. Actualmente es coordinador de los Congresos Nacionales de Suelo Urbano, coordinador del Diplomado en Intervenciones Urbanas Integrales, miembro del Consejo Técnico de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Hábitat, ANPADE, y vicepresidente del Colegio de Urbanistas de México, ECUM. Fue presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Planeación Territorial, Urbanismo y Diseño Urbano, ANPUD. Fue asesor del Banco Interamericano de Desarrollo para México para elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2021. Sus temas de trabajo son principalmente el ordenamiento territorial, el diseño urbano y el desarrollo inmobiliario. Ha sido responsable de la realización de diversos estudios y proyectos en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana y diseño urbano en varias ciudades del país. Ha sido autor y coautor de diversos artículos y libros. Entre los más recientes están La administración de los bienes inmuebles públicos, una herramienta para una mejor gobernanza, y Suelo Urbano en México, retos y oportunidades para su administración y registro. En 2014, junto con un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obtuvo el segundo lugar en la categoría Urban Design del concurso internacional Decatlón Solar en Versalles, Francia, con el proyecto Casa México, considerado uno de los certámenes más importantes de escuelas de urbanismo y arquitectura a nivel mundial. Y pues le damos la bienvenida y muchas gracias por esta ponencia magistral y le cedemos la palabra. Al contrario, muchas gracias, Juan Andrés. Pues yo desde luego, muy buenos días a todas, a todos. Yo desde luego me siento muy privilegiado, desde luego, ¿no? De participar con todas y con todos ustedes en estos días. Desde luego, pues para celebración de muchas y muchos de nosotros que estamos en estos temas.
Me voy a permitir compartir mi pantalla. Vamos a comenzar, pues desde luego, yo honrado de participar con todas y con todos ustedes, desde luego gracias a la invitación que nos hizo la licenciatura de Diseño, Urbanismo y Ambiente, desde luego de la UAP, a Gaby, su responsable actualmente, a Francisco, que también con quien tuvimos el gusto de participar cuando encabezó desde luego los trabajos de la escuela. Y además veía que en el programa también por ahí andaba Denise, quien también tuvimos la oportunidad de que estuviera como estudiante un ratito también con nosotros aquí en la UNAM. Y bueno, desde luego, pues felicidades a todas y a todos ustedes por este día de los que nos estamos involucrados en esos temas, que desde 1949 Carlos María de la Paulera le propuso a varios países en el mundo, desde Argentina, la idea de por qué no celebrar la disciplina, digamos, urbanística y un poco conmemorar el tema, digamos, darle la importancia al tema de que el papel que estaban jugando, desde luego, que están jugando las ciudades en el mundo, ¿no? Muchos años después, en el 2016, la Cámara de Senadores, nuestra Cámara de Senadores, aprobó de manera, darle, digamos, de manera oficial, particularmente el 8 de noviembre, a celebrar el Día Mundial del Urbanismo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sin duda es motivo para que estemos aquí. Yo me voy a permitir a platicar con todas y con todos ustedes un tema que me ha ocupado y me ha preocupado en los últimos años, un trabajo que también hemos venido realizando de manera conjunta con el Instituto de Geografía de la UNAM, particularmente con el doctor Luis Salinas, el Instituto de Investigaciones Económicas, la doctora Mónica Mireles, y también por parte de esta facultad, el doctor Víctor Hugo Horman, quien además también es director general de ordenamiento territorial en el gobierno federal. En otras oportunidades he tenido la posibilidad de poder platicar en términos de qué dinámicas han venido, se han venido dando alrededor de la transformación de las ciudades, desde luego particularmente nuestras ciudades mexicanas, y es un poco a lo que voy a dirigir desde luego la plática, ¿no? ¿Qué cosas, qué fuerzas están moviendo la transformación reciente de los últimos años de nuestras ciudades? Sabemos muchos de los temas, ya desde luego hay una gran literatura al respecto. Sin embargo, lo voy a asociar un poquito más al tema de algo que se ha llamado en los últimos años financiarización o financiación, en torno a los efectos que tienen las finanzas hacia el tema urbano. Lo que ha habido también una literatura en los últimos años es alrededor de demostrar perdón, cómo se ha venido vinculando las desigualdades en las ciudades asociadas, digamos, a muchos procesos, entre ellos la financiarización. Me voy a explicar un poquito, desde luego no, yo soy urbanista también, no soy experto desde luego en finanzas, pero vamos a tratar de hacer voy a tratar de compartirles un poco a ustedes esta mirada, digamos, de qué entendemos por la financiarización, en la que habrá que voltear, ver un poquito cada vez más. Si de por sí ya nuestra disciplina es una disciplina muy compleja, desde luego, en la que tenemos que considerar diferentes ámbitos o disciplinas, muchas de las cosas que pasan en nuestras ciudades no las podemos explicar solamente desde las disciplinas del urbanismo, de la arquitectura, ¿verdad? Estamos desde luego de la sociología, de la economía, de la política, de la historia, de la cultura, ¿verdad? Para que podamos tratar de entender, digamos, este tema, desde luego, tan complejo de las ciudades. Dos palabras que van a ser muy importantes para la presentación, alrededor de lo que son las finanzas y las ciudades. No me voy a referir a las finanzas como esta posibilidad de cuando uno
desde el financiamiento urbano, que conocemos normalmente en nuestros planes de estudio, ¿verdad? Estas asignaturas que están relacionadas con saber de dónde surgen los recursos para poder financiar los servicios. No me voy a referir a esas finanzas exactamente, ahorita me voy explicando poco a poco. Recientemente, en los últimos años, Saskia Sassen ha denominado a este proceso las altas finanzas, lo que ella ha denominado, algunos han señalado como la financiarización o la financiación, ¿no? Saskia Sassen por su lado lo ha señalado como las altas finanzas, en la que dice que las finanzas nos venden algo que no tienen, ¿no? Y ahí para que lo puedan anotar, insisto, poco a poco voy a ir desglosando hacia qué me refiero. Vean esta gráfica como previo digamos, al proceso de la contingencia sanitaria derivada del COVID, vemos un poco la demanda y la oferta en el caso de la Ciudad de México de los últimos años. Y desde luego se agudizó, ¿verdad?, en el año 2, a partir de la contingencia ambiental, sobre todo demanda en términos de espacios de oficinas. Ustedes pueden ver aquí cómo la parte oscura, digamos, se refiere a la demanda, mientras que la parte en rojo es la oferta. Y cómo esta condición se ha venido separando cada vez más. Parecería que las finanzas que las oficinas, o los usos de oficinas, o los edificios de oficinas, han venido perdiendo terreno en términos de la demanda, y en gran medida. Aquí lo que es importante señalar es que no fue por culpa del COVID. Ya desde años antes se venía dando este proceso de una sobreoferta. De repente uno se preguntaría, si ya había una sobreoferta, ¿para qué seguir construyendo oficinas? ¿No? Sabemos que en este momento hay algunos reportes, digamos, que señalan que hay una sobreoferta en la Ciudad de México entre 1.5 y 2 millones de metros cuadrados vacíos en términos de oficinas. Insisto, no derivado del COVID, ya era un proceso que venía desde años antes. Pese a estas circunstancias, seguimos haciendo oficinas. Y lo podemos ver también con el tema de las viviendas, ¿no? Este fenómeno que también, desde luego, ya lo hemos visto en todo el país. Y uno se pregunta, bueno, comenzamos preguntándonos si este tipo de desarrollos han perdido, o sea, ¿qué ha pasado con las empresas? Uno diría, bueno, se fueron a la quiebra o perdieron dinero. ¿O qué es lo que está pasando detrás de esos procesos? Un poco, digamos, lo que sucedió a través de la política de vivienda en los últimos años en el país. En algunas otras ocasiones hemos señalado que más que hablar de una una política de vivienda, fue una política financiera, básicamente. Porque no importaba tanto poner la vivienda, lo que importaba era colocar el crédito. Aquí voy a empezar un poquito, ya empezar a distinguir y a separar estos, desde luego, dos ámbitos, ¿no? Eso que algunos economistas hablan de la economía real y, por otro lado, la economía ficticia. Y esto que ha sucedido también en gran parte del país, los llamados terrenos de inversión, no solamente en el caso, digamos, cercano a la península yucateca, sino también en otros contextos, ¿no? Desde luego, seguramente Puebla no ha estado ajena, digamos, a estas condiciones. Querétaro, desde luego Monterrey, en gran medida, desde luego, en la Ciudad de México, muchas ciudades turísticas del país. Un poco a esto se refería Saskia Sassen, ¿no? Cuando dicen las finanzas nos venden algo que no tienen en este momento, pues, ¿no? También, tradicionalmente, nos hemos apoyado en las teorías clásicas de la renta del suelo, cuando señalamos que la localización es uno de los principales factores de valoración de los inmuebles, ¿no? Ya saben, localización, localización, localización. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la localización no juega? No está inmerso en esa condición. ¿Cómo nos explica esa expansión de los últimos años en las ciudades mexicanas? ¿Qué hay detrás, digamos, de todos estos proyectos que finalmente están vendiendo algo que en principio todavía no sucede? Muchos de ellos incluso quedan ahí vacíos todavía después de muchos años. Pero también se ha venido construyendo una retórica, se ha venido construyendo un discurso gráfico, visual,
si quieren ponerlo así, hasta ético, alrededor de la necesidad de que nos han hecho creer de que necesitamos ser propietarios de un inmueble. Ese discurso detrás que nos ha hecho, que nos mueve, ¿verdad? Que nos lleva a consumir, a comprar, a esa necesidad de ser poseedores de algo, ¿no? Una vivienda, un terreno, un departamento, un auto, ropa, casa, en fin, lo que sea. Es un discurso muy fuerte, digamos, detrás, ¿no? Que de alguna forma incide en nuestras decisiones futuros, en nuestras necesidades, digamos, ¿no? Y quien desde luego podemos negar o podemos aislarnos de esta posibilidad de poder construir nuestro patrimonio, ¿no? Aunque desde luego nos pueda llevar a consumir, ¿no? Un poco para que podamos ir explicándonos, vamos a hacer un breve ejercicio. Miren, pueden escanear ese código QR o pueden apuntar en sus computadoras este link que tienen en la parte de abajo. ¿Ya lo ven? Ahí lo tienen, supongo ya lo tienen todas y todos, ¿no? Ahora las y los estudiantes son muy hábiles en estas cosas. Miren, les va a aparecer esta pantalla. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Miren, les voy a pedir que contesten aquí. Primero, ¿cómo te gustaría que te llamaran? No me interesan sus datos, desde luego, personales. Pónganse como ustedes quieran. Qué sé yo, Charlie, Henry, urbanista 1, urbanista 2, Dúa, como ustedes quieran. Pongan su edad. Y la siguiente pregunta es muy importante. Si en este momento alguno de ustedes es asalariado, ponga su sueldo mensual libre de impuestos. ¿De acuerdo? Si eres estudiante y desde luego todavía no trabajas, imagínate cuánto puedes comenzar a ganar cuando termines la carrera. Imagínate, no sé, cuánto te gusta que pudiera ser. 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 pesos. O la cantidad que tú consideres que quisieras ir ganando. ¿De acuerdo? Una vez que tú insertas esos datos, te va a aparecer una cifra. Esa cifra, imagínate, fíjate lo que voy a decir. Imagínate que yo te dijera en este momento que el día de mañana ¿qué es? Mañana jueves 10 de noviembre, en tu cuenta de banco, te voy a depositar la cifra que te salió. Te lo voy a depositar, toda, enterita, no pasa nada, no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Qué me dirías? ¿Que sí? ¿Que no? ¿O que no sabes? Vamos a dar un minuto para que lo contesten. Y ahorita vamos a ver los resultados. Perfecto, miren. ¿Qué es lo que acabo de hacer con todas y con todos ustedes? Lo que estamos ahorita haciendo es un ejercicio, digamos, un poco para ir entendiendo lo que es la financiación. ¿Qué significa esto? Ustedes resolvieron una muy breve encuesta diciendo lo que estamos evaluando, es un ejercicio de proyección de todos sus ingresos futuros, de alguna manera. O sea, más o menos estamos midiendo cuánto vale, déjeme ponerlo así, su vida económica de aquí hasta que nos jubilemos a los 65 años. Y después a eso yo le quité una partecita, ¿no? Y luego se los voy a depositar el día de mañana, a cambio de que ustedes a partir del próximo mes me puedan pagar eso que ustedes pusieron como mensualidades que van a ganar, me lo van a pagar mes con mes, de aquí hasta que se jubilen. Los resultados son muy interesantes.
el 41% dijo no. Yo no le entro. Sería interesante saber cuáles son los motivos. En este momento, desde luego, no nos da tiempo para eso. El 30% dijo sí y el otro 30% dijo no sabe. Quizá necesita más información, ¿verdad? Así en la vida real sucede así, desde luego, ¿no? Para tomar una decisión necesitamos mayor información. Pero eso es lo que hacen de alguna forma las finanzas. Las finanzas lo que están haciendo en este momento es medir los valores futuros económicos que se puedan producir, traerlos al presente y hacernos creer, desde luego, que el día de hoy ganamos siempre y cuando estemos dispuestos a pagar los costos futuros, que significa pagar esa mensualidad. Déjenme ser un poquito más claro. Vamos adelante. Con la segunda mitad del siglo XX, el capitalismo se ha venido transformando en gran medida, ¿no? Esto ha estado, digamos, muy bien ya planteado por diferentes, desde luego, autores y autoras. Este cuadro lo hago con base en Fumagalli, un economista de origen italiano, en el que señala cómo el capitalismo ha venido transformando su forma de obtención de rentas. La acumulación de dinero por medio de mercancías hacia una acumulación de dinero por medio del conocimiento, la información. La transformación de la producción de los bienes materiales hacia bienes inmateriales. Una cosa bien interesante, los bienes materiales se gastan y se consumen, los bienes inmateriales no se gastan, pero pierden vigencia, los conocimientos. El espacio geofísico o físico por el espacio virtual. Es decir, esto ha venido generando quizá unas nuevas formas de extracción de rentas desde el capitalismo. Eso hay que tenerlo presente, por muchos motivos, no nos vamos a meter a eso en esta ocasión, pero lo que ha habido una amplia literatura al respecto de cómo se ha venido transformando esto. En principio, nosotros estamos considerando que hay dos principales nuevas formas de extracción de rentas. Algo lo que algunos autores han llamado capitalismo destructivo. No nos vamos a meter a ese tema en este momento, será motivo quizá otra plática más adelante, pero sí nos vamos a meter en el segundo, que tiene que ver con algo que se llama titularización de deudas o titulación de deudas. ¿Qué significa? Denme la oportunidad de ir más o menos poco a poco señalando esos factores. La titulación de deuda se define como el proceso en el que se transforman los flujos de caja originados por un activo subyacente a cobros futuros que permite al originador obtener una financiación respaldada por activos. Yo sé que no entendimos nada, porque así nos han hecho creer. O sea, hay que entenderlo también, desde luego, como desde las finanzas nos han hecho creer que hay cosas que no podemos entender, ¿no? O que nos da pena, desde luego, preguntar por ellas. Lo que es importante señalar aquí, esto es muy importante lo que voy a decir. A partir del año 2009, en países como México, Brasil y Argentina, la titularización de deudas creció de manera muy importante. Fíjense, vean cómo aquí hay un quiebre, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, los estudiantes, no se acuerdan, estaban muy chiquitos en el 2008, pero en el 2008 hubo una crisis financiera muy importante derivada de las hipotecas inmobiliarias en los Estados Unidos. 2008. Y vean cómo después, a partir de nuestros países latinoamericanos, se insertaron en esa nueva lógica, ¿no? Digamos, de quiebre, de titularización de deudas. ¿Qué significa esto? Miren, cuando alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comprar su casa, o cuando ustedes tengan la oportunidad de hacerlo en el futuro, vamos a tener muy pocas opciones para comprarla, ¿verdad? Piensen en una casa, un departamento, un terreno, o si van a hacer un local comercial, o una industria, un centro comercial. La cantidad de inmuebles, todos esos inmuebles que estudiamos en nuestros procesos, digamos, urbanísticos, ¿no? Cuando lo hacemos, adquirimos una deuda, ¿no? Normalmente vamos al banco, o a quien nos vaya a prestar, puede ser un familiar, pero vamos a poner aquí el caso del banco, o los bancos,
quienes nos prestan, ¿no? Y ahí se generan esos flujos, ¿verdad? Se paga la deuda. En este momento, es como si en este momento, con el ejercicio que acabamos de hacer, de alguna forma, ustedes adquieren una deuda conmigo. Yo les dije que yo les voy a depositar el día de mañana la cantidad que les salió cuando hicieron el ejercicio, a cambio de que ustedes me la paguen los próximos años. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Es exactamente, ustedes están adquiriendo una deuda, desde luego, conmigo. A cambio de eso, cuando compramos un inmueble, nos han hecho creer que cuando dejamos en garantía, si nosotros no pagamos, pues no nos ha hecho creer, más bien es una realidad, que entregamos la vivienda, mientras no la terminamos de pagar, está en manos del banco, ¿no? Si nosotros dejamos de pagar, ahí está la garantía. Cosa más falsa también, porque en 2008 nos dimos cuenta que los inmuebles no son garantía para pagar las deudas. Ojo, ahí empezamos ya mal. Luego, ¿qué pasaría si el banco ya no está dispuesto a esperarte a que tú le pagues la casa los próximos 20 años? ¿Qué pasaría? Si ya no está dispuesto, ya quiere el dinero el día de hoy. Así como los que dijeron sí, igualito el banco. Bueno, se vende la deuda. Eso sí, ese proceso de comercialización de la deuda es lo que se llama titulación de la deuda. La deuda se convierte en un activo comercializable, vendible. ¿Quién lo compra? Fondos de inversión, esquemas de bursatilización, fideicomisos. Pongo entre pregunta, el narcotráfico, no lo sé, no es mi tema de trabajo, pero sería interesante saber. O lo que se llama shadow banking. Shadow banking es toda esa banca que no necesariamente está relacionada, o más bien esos fondos de inversión que no están solamente vinculados a los bancos. Otro tipo de fondos y otros esquemas que son cada vez más complejos, ¿no? O lo que algunos autores llaman eso, el shadow banking. Me voy a saltar esta parte. No, sí la voy a explicar muy rápido. Sí, vamos bien en tiempo. Cuando ustedes tomaron la decisión de si sí o no estarían dispuestos a que yo les deposite el día de mañana, lo que hacemos es evaluar todos los costos a futuro, así como los beneficios, ¿verdad? Y todo eso los proyectamos con una tasa de crecimiento media anual, inflación, variables cualitativas, ciclos económicos, crisis, todas esas cosas que hacemos cuando hacemos nuestros estudios de desarrollo urbano, ¿se acuerdan? ¿No? Proyectamos la población y todas esas cosas que hacemos hacia el futuro. Y lo que hacemos es medir, lo traemos al presente, todos esos valores, para poder comparar los costos contra los beneficios. En el ejercicio que hicimos, aquellos que dijeron que no estaban dispuestos, pensaron o consideraron que esos costos iban a estar por arriba de los beneficios. Quienes consideraron que podían obtener mayores beneficios, ninguno de los dos está bien. Este no es un ejercicio para saber si está bien o está mal, simplemente para entender cómo están funcionando, desde luego, cómo tomamos nuestras decisiones en gran medida. Y lo que hacemos es traer esos beneficios, porque estamos dispuestas a tener esos beneficios hoy, no dentro de 50 o 40 años. Los queremos tener el día de hoy, ¿no? Bueno, eso es básicamente la titularización de la deuda. Luego, cuando esos fondos, todas estas empresas se dan cuenta que vender deudas es un gran negocio, pues entonces adquieren deuda también para comprar esa deuda. Eso se conoce en el mundo financiero como apalancamiento, o como se conoció en Estados Unidos, se conoce en Estados Unidos como leverage. Leverage. Y se genera un circuito aquí, ¿no? Cuando esos fondos se dan cuenta que también tienen, o se apalancan, o encuentran otra posibilidad de extraer rentas por otro lado, entiéndase los fondos de retiro. Recordemos que a partir del año 2007 en México, fue aprobado en las leyes, nuestras leyes mexicanas, para que nuestros fondos de retiro
puedan dirigirse hacia otro tipo de fondos, particularmente en algunos casos inmobiliarios. Bursatilización, las fibras, aquellos, digamos, de capital, los negocios inmobiliarios como los REITs, los certificados también, digamos, asociados a temas inmobiliarios, o por ejemplo la FIBRAE, por ejemplo. Seguramente los quienes me escuchan como estudiantes, todavía no saben exactamente de qué se trata. Cuando ustedes salgan de la carrera y empiecen a trabajar, van a empezar a ahorrar, porque en el futuro, cuando ya salgan de esa vida económica, productiva, van a querer vivir de sus ahorros, ¿no? Esos ahorros que ustedes van a hacer de alguna forma forzados a través de una Afore, como van a pasar, ustedes los van a ocupar dentro de 40, 50 años, pues ¿por qué no los ocupamos desde ahorita generando una rentabilidad? Y así es como llegan los fondos de retiro hacia estas partes. Pero ¿qué pasaría si estos flujos, si toda esta gente deja de pagar? Lo que pasó en Estados Unidos con las famosas hipotecas subprime. Bueno, muy sencillo. Si dejan de pagar, los bancos toman las garantías. Como los bancos no son inmobiliarias y no les interesa, digamos, tener, porque además es muy difícil guardar todas esas hipotecas, porque esos inmuebles, esas garantías, porque además cuestan mucho dinero. El stock de inmuebles es vigilarlos, pintarlos para que mantengan su valor, ¿no? ¿Qué pasa? Genera procesos que aquí empezamos ya a vincular el tema con la disciplina urbanística, ¿no? Quizá desplazamientos, no lo sé, quizá procesos de gentrificación, procesos de regeneración urbana, ¿no? Cuando en esto que Edward Gleiser escribe en su libro El triunfo de las ciudades, cuando dice que los gobiernos construyen una retórica alrededor de ayudar a los pobres. Más bien ayudar en el fondo están ayudando a las zonas pobres, pero no a los pobres, ¿no? Cuando dicen que se construye una retórica, un discurso de que hay una zona urbana que está en un proceso de deterioro, que está en un proceso de obsolescencia, ¿verdad? De abandono, y entonces tenemos que recuperarla, ¿no? Son palabras que usamos desde el urbanismo. Tenemos que rescatar esas zonas, tenemos que recuperarlas, ¿no? O procesos también de desigualdad muy acuciantes también. Y a esto es algo que le estamos llamando territorios financiarizados, ¿no? Territorios que esos fondos buscan, porque no solamente están en los temas en las ciudades, las finanzas, los sistemas financiarizados, buscan dónde obtener nuevas rentas. No importa que sean aquí, en Brasil, en Nueva York, o en una selva en el sur de Asia o de África, lo importante es cumplir con esa rentabilidad. O sistemas, o qué está pasando con ciertos procesos de ocupación en muchas partes del territorio nacional. Bien. Solamente algunas cuantas fotos de esto que hemos de alguna forma denominado procesos o territorios financiarizados. De esta manera, digamos, es aquí un poco el tema que quiero transmitir, digamos, a través de esta presentación, es la posibilidad de entender o de poner si de por sí en nuestra disciplina, es una disciplina cada vez más compleja, poner la atención a otro tema quizá, o un tema adicional, desde luego, ¿no? En el sentido de cómo están funcionando, entender, digamos, estas dinámicas, desde luego que en esta nueva etapa, no estoy de ninguna forma calificando, digamos, si es bueno o malo, porque también, seguramente sin dinero financiero, seguramente muchas y muchos de nosotros no podríamos tener acceso a una vivienda. Difícilmente, es como decir, bueno, yo podría comprar una vivienda si ahorro el día de hoy. Y el día que tenga el dinero ya para ahorrar, el día que tenga el dinero suficiente ahorrado, lo voy a comprar. Y eso pueden pasar 15, 20 años. No puedo esperar 15, 20 años para poder tener una vivienda. Otras preguntas. Yo, más que respuestas, traigo preguntas de reflexión para que las hagamos, ¿verdad? Juntas y juntos.
Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de la financiarización en la gestión de la vida también, ¿no? Esto que acabo de hacer de este ejercicio con ustedes, si se fijan, acá son sistemas que se está gestionando su vida y que lo entienden perfectamente las finanzas. Un poco a eso se refería Michel Foucault cuando hablaba de la biopolítica, ¿no? Cuando construye este concepto diciendo cómo desde un poder se gestiona la vida, la vida de los demás. Y ahora, otros autores como Mbebe, un autor, digamos, de origen africano, cuando construye el concepto llamado necropolítica, ¿no? O sea, ya no solamente se gestiona la vida, sino se gestiona la muerte. Se gestiona la muerte, ¿no? Quizá algunas nos suena mucho en términos de esa violencia que ha vivido nuestro país en los últimos años. ¿Qué papel juega el tiempo en el ordenamiento territorial? Los proyectos, digamos, que se desarrollan, siempre pensamos la ciudad como si fuera una condición estática, y la variable tiempo debe jugar un papel muy importante, no solamente el tiempo para desplazarnos, para movernos, el tiempo, cómo se transforman, digamos, cómo ese espacio urbano se transforma con el tiempo, ¿no? Qué decisiones se van tomando en medio para que unas cosas vayan surgiendo, se vaya transformando el día de hoy y no el día de mañana. ¿Cuáles son los efectos en nuestras ciudades mexicanas y latinoamericanas? Porque seguramente, les recomiendo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver el documental, este documental que fue estrenado este año, llamado Push, un poco para hablar de los procesos de gentrificación en las ciudades, como algunas ciudades de Estados Unidos y Londres. En Inglaterra, bueno, creo que nos falta mucho todavía por trabajar sobre los efectos de la financiarización en las ciudades mexicanas y latinoamericanas. Y no solamente en las ciudades, en los territorios mexicanos, no solamente en las ciudades. Quizá también un poco imaginarnos, y eso es la última pregunta, ¿hacia qué nuevos sectores económicos se está moviendo la financiarización? Explotación de minas, sectores agrícolas, sectores portuarios, desplazamiento de población indígena, extracción de recursos naturales en territorios de población originaria, y que son desde luego procesos muy, muy violentos. Con esto, un poco lo que busco transmitirles es la idea de que quizá podríamos ir imaginándonos que la financiarización es un proceso en el cual los beneficios futuros son apropiados en el presente. Era un poco el ejercicio o sea, cuando yo les preguntaba, imagínate lo que tú vas a ganar los próximos años de aquí hasta que te jubiles, y te puedo garantizar, te puedo asegurar desde luego que el día de mañana vas a tener esos ahorros, ¿no? Los vas a tener en tu cuenta, siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a pagar esos costos en el futuro. El problema en las ciudades es que esos beneficios futuros, para algunos que los están capitalizando el día de hoy, te vendo un terreno de inversión. No he construido nada, no hay nada todavía, ahí hay un render, que quien no está dispuesto o dispuesta a tener esos beneficios el día de hoy, pero los costos asociados a esa expansión, digamos, acelerada, sin demanda, déjeme ponerlo así, incluso deslocalizada territorialmente hablando, trae consigo una serie de costos muy altos, que no solamente son pagados por quienes compran ese tipo de territorios financiarizados, sino que los estamos pagando todas y todos nosotros de alguna forma, en la extracción de recursos, en la expansión urbana, o en la construcción de espacios que no necesariamente son ocupados el día de hoy. Bueno, pues con esto termino mi presentación, y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartirles estas reflexiones, ¿no? Que yo decía al principio, más que de repente trae como respuestas, como lo hemos hecho en otras ocasiones, desde luego, traemos más bien un tema a la reflexión con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro Enrique.
Pues le agradecemos por todo este conocimiento, por esta reflexión que nos pone a hacer y la importancia también de, pues de comprender que el urbanista necesita ver más allá de pues la cuestión del territorio, la cuestión infraestructural, ¿no? Sino meramente pues meternos también a la sociología, también es parte de nuestra formación, meternos a la economía, ¿no? Para poder también comprender todos estos procesos que la verdad es que son bastante complejos. Me gustaría que si nos pudiera regresar un poquito a las preguntas y de aquí, si alguien quisiera Sí, hacer claro. alguna pregunta o dejar alguna pregunta en el chat, por favor, para irlos escuchando. Parece que todo estuvo perfecto, Enrique. La Oh, verdad se es que te quedaron con más felicito. preguntas que respuestas. Sí, yo te felicito porque realmente es un tema que nosotros manejamos, como tú dijiste, a lo largo de los años y que a veces solo vemos como la última parte, la parte final. Vemos esta comercialización de vivienda, vemos que hace falta vivienda en general, que no cubrimos la demanda, pero no vemos la otra parte, los costos a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Entonces, creo que eso también, como dijiste, implica costos, no solamente materiales, sino hay gente que deja su vida completamente por pagar una deuda de una vivienda para que, y viviendas que si regresamos nosotros a ver las viviendas modernas, no llegan ni a 5 metros, así de sencillo, no llegan ni a 5 metros. Entonces, una vivienda deficiente, pero no lo logramos ver, ¿no? Creo que la urgencia es darle la vivienda a mi familia y al costo que sea. No pensamos en esos costos, ¿no? Entonces es Así un tema es, muy, muy bueno y creo así que es. sí vale la pena que nosotros como urbanistas también reflexionemos porque criticamos a lo mejor algunos fenómenos sin darnos cuenta cuál es la verdadera raíz de ese fenómeno. Voy a leer el comentario de Urbanizarte. Dice, muchas gracias, interesante tema. Al respecto, ¿qué se puede comentar respecto a las políticas como la actual del gobierno de la Ciudad de México con Airbnb? Esa es una buena pregunta, sí. Bueno, sí, yo recientemente en una discusión que tuvimos, en un intercambio sobre, justamente sobre el tema, sin duda, yo siempre trato un poco de tratar de entender las diferentes posiciones, más allá de la que uno pueda, es decir, qué le lleva a tomar las decisiones hacia, hacia los otros y las otras, ¿no? Y yo creo que hasta eso nos puede ayudar para no caer en una condición de frustración de repente que se nos da a las y los urbanistas cuando es que yo puse aquí que no crecía la ciudad, ¿no? Y entonces creció, y entonces, bueno, a ver, perdón, vamos entendiendo también la otra parte hasta que no, porque partimos de una serie de, digamos, de discursos que nos han dado nuestra formación también, ¿no? Que también habrá que ver. Hablo particularmente en el caso de estos procesos asociados con la gentrificación. Recordemos que la gentrificación... a ver, déjame ir directo a la... Voy a empezar por responder directo a la pregunta. ¿Cuántas y cuántos de nosotros estamos dispuestos a vender nuestra vivienda por debajo del valor comercial para que alguien más que gana menos que nosotros pueda comprarla? Pues es lo mismo que están haciendo los dueños y los propietarios de Airbnb. No los estoy defendiendo, no estoy diciendo... Hay un momento en el que evidentemente están generando costos, ¿no? Desde luego a todas y todos nosotros. Pero entonces habrá que ir entendiendo todas esas otras posibilidades o decisiones que se toman. Sin duda, el convenio que hizo recientemente la Ciudad de México con la empresa Airbnb llama mucho la atención. Hay que recordar que ya la empresa Airbnb ya pagaba un impuesto o una especie de tarifa, ya lo hace desde hace varios años, si mal no recuerdo es el 3%. Podrá ser muy poquito o mucho, esa será otra discusión sin duda. Yo creo que es poquito, pero lo podemos discutir después.
pero ya lo hacía, ya lo hacía. Aquí lo que habrá que cuidar es que, desde luego, tenemos que identificar los efectos o los impactos negativos de esas condiciones, de esos procesos, para que no afecte o reducir los impactos en la vida local, en la seguridad de los edificios, en la tranquilidad de los edificios de quienes viven y no rentan el Airbnb. Esa cuestión, digamos, de que hay una población flotante todo el tiempo, ¿no? Y ahí habrá que, desde luego, poner esa atención. Yo creo que la pregunta, más allá de decir, que entiendo que esa no fue la pregunta, pero cuando a veces decimos es que se debe de prohibir, yo me pregunto cómo. O sea, más allá de lo que pensé, yo no encuentro o lo normamos o lo regulamos, ¿no? Vemos cuáles son los efectos de estas condiciones, o decimos vamos a poner territorios Airbnb, territorios donde definitivamente no se puede, por ejemplo, ¿no? Eso que sí podemos hacer desde los instrumentos, o donde se puede capturar, digamos, esas plusvalías generadas por el Airbnb, ¿no? Para poder regresarlas en el mejoramiento de esas zonas. Nada más que recordemos, el gobierno de la Ciudad de México quedó atado a la recuperación de plusvalías, porque cuando se aprobó la Constitución de la Ciudad de México, las y los ciudadanos de esa ciudad no permitieron la captura de plusvalías. Se dijo que con la captura de plusvalías se iba a terminar, estábamos atentando contra la propiedad privada. Y ahora que se generan estos procesos de valorización, pues ahora la Ciudad de México está amarrada porque en nuestra ley no quedó la posibilidad de poder capturar esas plusvalías generadas por el Airbnb, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces ahí hay una lección interesante de cómo también nosotras, las urbanistas, podemos y debemos transmitir de mejor manera nuestras ideas, ¿no? Gracias, Enrique. Incluso la siguiente pregunta nos hace Nef Barrientos y nos dice, ¿cómo podemos ayudar desde el punto urbanista? Y yo creo que es parte de lo que tú comentabas, ¿no? Es parte de lo que comentábamos justo. Yo creo que tenemos una cantidad importante de instrumentos, pero hay que aprender a usarlos, hay que aprender a implementarlos. No es nada sencillo, desde luego, pero hay muchos: contribución de mejoras, captura de plusvalías, impuesto predial, muchos otros tipos de impuestos que a veces no necesariamente son. O sea, recordemos que cualquier tipo de impuesto, instrumento, o cualquier instrumento de ordenamiento, ¿no? Para ordenarnos, implica la afectación a los intereses de alguien, ¿no? Y ese alguien puede tener un poder muy importante para revertir esas decisiones. Entonces, sin duda, una de las cuestiones, digamos, que siempre hay para permitir un instrumento, antes de empezar a implementar un instrumento que sea, tenemos que comenzar por los efectos, decir, a ver, estos son los problemas, ¿no? Ponerlos por los problemas en términos de que es un problema común a todas y a todos, y entonces por eso es que debemos de atender. No es sencillo, desde luego, pero sí ha habido experiencias en el país. Humberto tiene la mano levantada, por favor. Te escuchamos, Humberto. Perfecto, Humberto. Bueno, solamente es un comentario que tengo. Yo creo que también los altos costos de las viviendas es porque el Estado ha perdido el control de todo esto de lo que son las viviendas. Yo creo que el gran costo que tienen las viviendas es porque se ha privatizado. Digamos que se ha redimensionado. El crecimiento de la ciudad es controlado y, por otra parte, la vivienda ya está en manos de particulares. Entonces, yo creo que, desde mi punto de vista, creo que a eso se deben los altos costos de las viviendas. Eso es todo. Sí, en esto que comentas, Humberto, ha quedado claro cómo desde la segunda mitad del siglo XX, con esto que, si quieres llamarle neoliberalismo, o digamos este nuevo capitalismo, recordemos que a partir de la segunda mitad del segunda mitad del siglo XX, el Estado, todos los estados, no solamente el mexicano, en gran parte del mundo, se alejaron, digamos, de regular cierto tipo de procesos, ¿no?
Ahí es cuando se habla de ese alejamiento o ese desplazamiento o debilitamiento de los estados frente a los intereses, digamos, de rentabilidad o capitalistas. Y fue un acuerdo en gran medida a nivel internacional, el famoso Consenso de Washington de 1988, entre muchos más, desde luego, ¿no? Que han venido orillando o diciendo que el Estado no puede, no debe intervenir, digamos, la economía, ¿no? Y que pensamos que los mercados solitos se van a autorregular. Eso ya, desde hace muchos años sabemos que no, desde luego que no es cierto, pero que ha costado mucho trabajo de nueva cuenta recuperar y restablecer esa fuerza, esa capacidad, digamos, de los estados o de los gobiernos para imponer, desde luego, un cierto orden, ¿no? Entre ellos los programas de desarrollo urbano y muchos más instrumentos. Por eso yo digo que no hay que negarlos, hay que entender esos procesos, ¿no? Sí. Enrique, voy a leer el último comentario. ¿Cuáles son las pérdidas que enfrenta el Estado respecto a la financiación de vivienda social abandonada? Sí, yo diría, ojalá fuera el Estado. El problema es que somos todas y todos nosotros quienes estamos pagando. Recordemos que hace unos años Víctor Borrás, como director del Infonavit, señalaba que había 5 millones de viviendas abandonadas. Después se reconstruyó el concepto y ahora se habla de cerca de 1.5 y luego hay otra clasificación que hablan de 600,000 viviendas en todo el país. Sin duda el costo es muy elevado en el sentido de que esas viviendas abandonadas están generando también procesos de inseguridad, desaprovechamiento, digamos, el costo de oportunidad ha sido muy alto porque no se aprovecha la infraestructura o la inversión que de alguna forma ya hicieron también los estados, municipios o gobiernos enteros que han entrado en un proceso, digamos, de deterioro de su erario público porque no son capaces de seguir alimentando o manteniendo esas infraestructuras porque también los dueños de esas casas no están pagando también los impuestos. Pero sin duda creo que de los temas más graves, de los temas que más nos duelen, es el tema, desde luego, de la inseguridad y de la generación. O sea, hemos visto, por ejemplo, unidades o conjuntos de ese tipo, donde la mamá, el papá, los papás salen muy temprano de la casa a trabajar a 40, 50 kilómetros hacia la ciudad, dejando a los hijos solas en las casas. Y quizá los efectos, digamos, asociados más fuertes en ese sentido, seguramente se van a ir, a eso en algún momento yo me refería que los efectos más perversos de esa política no los hemos visto todavía, nos falta todavía en los próximos años. Pues muchísimas gracias, maestro Enrique. Pues quisiera darle un gran aplauso virtual por compartirnos esta experiencia, este conocimiento, y pues también invitar a los nuevos urbanistas a que pues tomen nota de todos estos autores que nos comparten para que pues sigamos indagando, nos sigamos preparando, porque como bien se menciona, pues el reto también de los urbanistas es que nosotros comprendamos todas estas dinámicas que surgen en el día a día y tenemos que ser nosotras y nosotros quienes estemos ahí al frente tomando estas decisiones con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Con el análisis estadístico, geográfico, que pues bueno, es parte de las herramientas que tenemos como urbanistas, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecerle, maestro Enrique, y bueno, al contrario. pues sí, nos llevamos creo que toda esta tarea, tanto pues